Los santos y santas, a lo largo de la historia de la religión católica cristiana, fueron modelos de conducta, fueron intercesores ante la muerte, ante enfermedades, dando protección a las poblaciones. En tanto, imágenes nos hablan también de las creencias, de las actitudes devocionales, de las expectativas culturales y religiosas de un determinado momento histórico. Y claro, en tanto aspectos iconográficos, algunos se fueron un poquito de las manos. Les doy la bienvenida, como todos los viernes, y hoy tenemos un tema muy jugoso, muy rico, muy atractivo, al menos de mi punto de vista. Espero convencerlos. Y antes de empezar con ello, porque tenemos bastante material, ya se imaginarán, quiero aclarar algunas cosas, más allá de que aquellos que frecuentan el canal ya lo saben. Aquí hablamos de historia del arte. Aquí hacemos análisis cultural. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el recorrido que vamos a hacer hoy, la apuesta tiene que ver con la imagen, con la iconografía cristiana y con sus disparadores. No es la intención en absoluto juzgar aspectos religiosos o presentar imágenes o características que puedan ser ofensivas en sus creencias más profundas para nadie. No va por ahí. Hechas las aclaraciones, vamos rápidamente al tema de hoy, que desde ya les anticipo, es muy probable que, en caso de que les resulte interesante, hagamos otra serie de videos. De hecho, yo hoy había preparado 3 casos para analizar, imposible, vamos a tomar uno solo, que es muy abundante. Entonces, mirada general, así entramos al caso. Sobre todo durante el medioevo, la creencia en el poder taumatúrgico de muchos santos, en tanto intercesores, en tanto protectores ante las pestes, por ejemplo, fue muy abundante. Estamos en una mentalidad medieval en la que la muerte, la cercanía de la muerte, está absolutamente presente, es algo cotidiano. Esto hace que en este momento empiecen a aparecer muchos escritos, muchas leyendas hagiográficas de los santos, contando su vida, contando sus milagros. Textos que podían ser parte del aspecto devocional personal de un fiel para su lectura y además que fueron un insumo para representaciones comunales en el medioevo. Estos textos y representaciones tenían un carácter tan vívido que fueron un insumo muy importante para las representaciones plásticas, ya sean esculturas o pinturas. Sobre todo aquellos provenientes de España o de Latinoamérica saben bastante de lo que hablo, ¿no? Cuando uno ve esos retablos, sobre todo toda la parte de imaginería, hay una representación muy poderosa, muy cruel en algunos casos, por ejemplo, de la crucifixión de Cristo, por poner solo uno. ¿Qué significó todo esto? Que las representaciones de a poco empezaron a despegarse fuertemente de la realidad histórica de estos seres humanos que fueron santificados o beatificados, dando vida a una iconografía dentro de un arte cristiano cada vez más segmentada de acuerdo a lo que se quería representar, motivo por el cual la Iglesia en un momento se plantea qué es lo que debe ser representado y cómo debe ser representado. Ahí es cuando hablamos, ¿no?, de esta teoría del decoro, que quizás tiene como su máximo hito representativo, sobre todo cuando hablamos del Renacimiento o desde el Renacimiento en adelante, en el Concilio de Trento. Pero también es cierto que el Concilio de Trento muchas veces quedó más en un plano intelectual y algunos artistas siguieron un poco la expectativa popular. Un buen ejemplo representativo de esto es el caso de San Sebastián, caso que vamos a desarrollar hoy para conocer un poco cómo fue su evolución iconográfica hasta el siglo XXI y detenernos en algunos puntos a lo largo de la historia del arte en donde se perfilaron características muy fuertes que terminarán derivando quizás en algo que la Iglesia no se había planteado. Es imposible, y no es la intención de este video, traer a cuenta aquí todas las representaciones posibles de San Sebastián, porque no tienen ni idea de la cantidad que hay. Pero sí vamos a marcar aquellas que se construyen desde un mártir y un protector hasta ser un icono gay. Porque San Sebastián, por sus características iconográficas, que algunas fueron más que acentuadas, terminó siendo un santo
con una carga sexual importante, algo que no dejó de ser una fuente de conflicto dentro de la propia Iglesia Católica. En este plano masculino que vamos a tomar hoy, es larguísima la trayectoria iconográfica de la representación de San Sebastián, y uno de los tipos de martirios que vivió en tanto personaje histórico real permitió una serie de representaciones más que sugerentes. 2 minutos para saber quién fue Sebastián y qué martirios vivió. San Sebastián, bueno, en ese momento Sebastián, en realidad, nace en Narbona, en la zona de lo que hoy es Francia, y desarrolló carrera militar en el Imperio Romano, al punto de tener el favor de grandes emperadores, como Diocleciano o como Maximino, motivo por el cual no solo fue nombrado centurión, sino además jefe de la corte. ¿Qué pasaba? Los emperadores desconocían cuál era su religión, ni se lo planteaban. Igual los romanos no se planteaban esas cosas, la verdad es esa. Piensen que Sebastián nace hacia el 255. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que llamó la atención? Que él participaba de todos los rituales militares, pero no así de los sacrificios. Por supuesto, sacrificios para los cristianos, paganismo e idolatría. Y no solo eso, sino que también en sus ratos libres chamullaba, ¿no? Trataba de convencer a sus compañeros para que se convirtieran al cristianismo. Y además de eso, como él podía circular por cualquier lado, siempre iba a ofrecerle consuelo a aquellos cristianos que estaban encarcelados. Con lo cual, ¿ustedes qué se imaginan? ¡Escándalo! Lo cierto es que este momento puntual de Diocleciano y demás es en donde fuertemente se castiga el cristianismo, porque ya habían pasado siglos y la expectativa de incorporarla como una de las tantas religiones no era aceptado por los cristianos, había un solo Dios y nada más, eran muy cerrados en su creencia, y esto, bueno, ya saben, determinó una serie de persecuciones atroces. Cuando todo esto llega a oídos de Diocleciano, bueno, lo llama a Sebastián, le dice, che, no seamos tan estrictos, que no se entere nadie, no sé qué, bueno, no lo logra convencer, con lo cual, bueno, imparte justicia. Esto fue en el año 288 y no sé si lo dije. El pobre Sebastián lo atan a un árbol y lo acetean, le clavan todas las flechas posibles y los verdugos se van, punto, el tipo quedó ahí. La cosa loca es que no muere Sebastián y 2 mujeres cristianas, siempre se habla de Santa Irene, lo van a rescatar, se lo llevan y lo curan. Una vez que Sebastián se siente bien, ¿qué se le ocurre hacer? Ir a hablar con Diocleciano y decirle, mirá, acá estoy, vos sos un pagano. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que Diocleciano se conmovió? Dijo, no te moriste, mirá cómo te voy a ayudar de nuevo. Es lapidado cruelmente y el cuerpo fue arrojado a la cloaca máxima en Roma. Supuestamente ahí en sueños se le aparece a Santa Lucina y le cuenta dónde está su cuerpo. Estamos en el siglo III, todo esto dio origen a muchas leyendas sobre Sebastián y rápidamente se convierte en un santo, al que en general se lo convoca para la protección de la peste. Sobre esto después vamos a ahondar para explicar por qué. Pero sí, ya desde esta época se lo llama como el Apolo cristiano. Algo muy similar a lo que pasaba con Jesús, ¿no? Que inicialmente se lo representaba casi como un Apolo. De hecho, ya hacia el año 500 más o menos empiezan a aparecer las primeras representaciones. Por ejemplo en Ravenna y también en otro mosaico del siglo VII situado en San Pietro in Vincoli, en Roma. Estas primeras representaciones apuntan a este soldado, es decir, se lo representa vestido como oficial militar, como un señor mayor, barbudo. A veces aparece vestido como de corte. Y de hecho les quiero citar un trabajo de un historiador francés que dice lo siguiente. La continuación es monótona y reproduce durante más de 8 siglos la efigie hierática e impersonal del mártir. De edad, barbudo, venerable puesto que venerado, como lo indica su nombre, derivado del griego sebastos, en posición frontal, la corona imponente y no la palma más alusiva del martirio en la mano. Solo lo identifica el nombre, que se escribe en mayúscula bajo la imagen, es decir, podría ser cualquier hombre este que aparece ahí, pero sabemos que es Sebastián, bueno, porque se lo identifica con su nombre, y a veces aparece con la corona, y a veces aparece con la palma. Este es un tipo de representación de San Sebastián que prevalece prácticamente, diría yo, hasta los siglos XIV, XV. En esencia, el Sebastián guardia del emperador. Ahora, ya a partir del siglo XIV, ¿qué tenemos en Europa? La peste negra. Con lo cual,
la figura de San Sebastián se vuelve muy importante. A partir de esto, ¿qué sucede? Que dejamos a este Sebastián del primer cristianismo representado como soldado, como un hombre barbudo, venerable, y ya a partir del gótico internacional se empieza a focalizar más la idea en su martirio. ¿Por qué esto? Bueno, porque también se nos viene el Renacimiento encima, estamos cambiando de edad, estamos pensando de otra manera las cosas. Y acá se abren como dos caminos representativos. Por un lado sigue la idea esta del caballero medieval y por otro lado se abre la vía que predica más fuertemente su martirio. Un martirio al que fue sometido desnudo. Este hombre martirizado, desnudo, se convertirá rápidamente en un éxito devocional, como si fuera un esse homo. Este Cristo representado, desnudo, azotado o en la pasión, motivo por el cual se empieza a apurar el paño de pureza, algo que también corresponde poner en Cristo. Digamos que San Sebastián termina siendo, en términos iconográficos, prácticamente un Cristo varón de dolores. ¿De qué va acompañado esto? Bueno, de que este hombre ya deja de ser un anciano barbudo venerable, se rejuvenece, pierde su vestimenta militar y ahí lo tenemos, su cuerpo con las flechas. Si uno busca en investigaciones iconográficas acerca de Sebastián, no está claro por qué aparece este tipo exactamente en ese momento, pero sí se sitúa a partir del siglo XV como una imagen consolidada. Ahora, ya vemos, por ejemplo, a un cuerpo expuesto a la crueldad de los arqueros. Es decir, esta iconografía no aparece de casualidad, fue algo meditado, no puede ser fruto del azar, porque se piensa en toda la representación. El árbol, los sujetos que lo maltratan, el cuerpo herido. Y de hecho, todo esto fue un carácter introductorio, porque fue a partir del Renacimiento, en lo que vamos a entrar ahora, en donde se configura una iconografía de San Sebastián, quizás la que conocemos. En esencia, ya sabemos que en el Renacimiento el trabajo sobre la representación de los cuerpos es distinto, ¿no? El modelo clásico griego. Entonces, ya no solo es joven, sino que tiene formas sensuales, aparece lo más desnudo posible, y esto genera una tensión muy fuerte entre la teoría del decoro y lo que se consideraba una imagen erótica. Por ejemplo, Gentile da Fabriano, miren esta obra de Circa 1480. San Sebastián aparece de frente, desnudo, en este caso de medio cuerpo. Gentile da Fabriano no se quiso meter en problemas, por lo menos no en este caso. Gira la cabeza ligeramente hacia la izquierda y abre la boca. Esta obra podría ser tranquilamente el retrato de un joven, si no fuera por las flechas que atraviesan el cuerpo. Insumo fundamental, la leyenda áurea o la leyenda dorada de Jerónimo de la Vorágine, en donde cuenta cómo fue este momento de la tortura. Pero mejor se los voy a citar. El emperador mandó que lo sacaran al campo, que lo ataran a un árbol y que un pelotón de soldados dispararan sus arcos contra él y lo mataran a flechazos. Los encargados de cumplir esta orden se ensañaron con el santo, clavando en su cuerpo tal cantidad de dardos que lo dejaron convertido en una especie de erizo. Este será el principal insumo del que se agarren todos los artistas para representar a Sebastián. Ahora, en este caso, vemos que aparecen solo algunas flechas, ¿no? Con el fin de resaltar la musculatura del joven. Será el Renacimiento italiano el que marque la tendencia de San Sebastián como un joven imberbe. Y será San Sebastián, dentro del ámbito religioso, el que dé la excusa al arte plástico para trabajar al desnudo. Masculino, ¿no? Por supuesto. Antes de eso, que teníamos un Adán, Cristo, wow. Sebastián, bueno, había sido un hombre y había sido soldado además. Su físico tenía que dar mucho. Y otra cosa, antes que nos pasemos a otra obra, es que también en este momento se refuerza mucho. Veamos la cara de Sebastián. Vean ustedes que siempre se lo va a mostrar digno, como en este caso, como si fuera insensible al dolor. Esto también
permite, vean ustedes qué inteligente que eran nuestros artistas, resaltar la belleza ideal del mártir, porque una cara sufriente es una cara que en esencia se desforma. Lejos quedó nuestra imagen de Sebastián paleocristiano y románico. Empieza en el siglo XV en Occidente una competencia prácticamente entre los artistas plásticos para ver quién representaba mejor a San Sebastián, que era lo mismo que decir para ver quién representaba mejor al desnudo masculino. Esto hace que se elija la instancia del primer suplicio, de las flechas, y no la lapidación que lo hubiese desformado. Y además, no me quiero olvidar de decirlo porque ya lo vamos a ir viendo, el hecho de elegir el primer suplicio permite al artista representarlo a él en primer plano y solo, porque él no estaba acompañado de otras personas que estaban viviendo ese sufrimiento ni nada. Estaban él y los verdugos, así que si quito los verdugos, me quedo con un desnudo masculino en primer plano. Y los principales responsables de la nueva iconografía de este San Sebastián, si hablamos de Italia sobre todo, bien, Andrea Mantegna, Piero della Francesca, Sandro Botticelli, Il Sodoma, Tintoretto, Tiziano, el Greco mismo. Creo que les suenan, ¿no? Es el mismo Vasari, que de hecho relata en las vidas la cantidad de San Sebastianes que se empiezan a pintar. Y siempre lo menciona, ¿no? Como un joven atlético, capitán de la Guardia Pretoriana, corpulento y de edad mediana. Es así que les voy a traer una anécdota. Fray Bartolomeo, un maravilloso pintor del Renacimiento, piensen que fue contemporáneo de Rafael, de Miguel Ángel, estaba un poco traumado porque parecía que todos le criticaban que no hacía buenos desnudos masculinos, que no sabía representar la anatomía. De hecho, mientras les cuento esto voy a estar pasando por acá algunas de sus obras previas. Se va a Roma, investiga, ve qué hace Miguel Ángel, vuelve y dicen, ajá, sí, ustedes creen que yo no sé pintar, e hizo una obra, que es el Sebastián, que vamos a ver a continuación, de 1515, solo tengo registro en libro, espero para el momento de la edición poder conseguir una mejor imagen, para la iglesia de San Marco en Florencia. ¿Cuándo se exhibió este San Sebastián? Cuenta Vasari. Se volvió a Florencia estando enfadado, pues decían que no sabía hacer desnudos. Para llevarlos la contraria, se puso a prueba, trabajando para poner de manifiesto que era muy apto en todos los trabajos de este arte como algún otro, donde para prueba hizo en un marco a un San Sebastián desnudo, coloreado, que de carne y hueso parecía, de suave aire y correspondiente belleza tal, que una persona terminado parecía, donde infinitos elogios adquirió de los artistas. Se dice que al estar en la iglesia para exposición esta figura, había encontrado a los monjes en los sentimientos de las mujeres, quienes en él observaron que eran atraídas. Habiendo confesado lascivia por la imitación del vivo, pues con tal virtud lo pintó Fray Bartolomeo. Por este motivo, fue llevado de la iglesia a una sala capitular donde no permaneció mucho tiempo, porque Gian Battista de la Palla lo compró y se lo envió al rey de Francia. Ya nuestro San Sebastián se había puesto un toque hot. Y citamos a Piero della Francesca, vamos a mirarlo, tan correcto nuestro Piero, ¿no? Tan focalizado y esquemático en su método matemático y renacentista. Esta es parte de un políptico de la Misericordia, que está en el Museo Cívico de San Sepolcro, y vemos a un Sebastián con un cuerpo, digamos, correcto anatómicamente, pero tiene una estructura bastante enérgica, una mirada potente, siempre hacia arriba, ¿no? Hacia el cielo. Tiene una plasticidad quizás un poquito más tosca, habla un poco de la influencia de Masaccio todavía en este Piero della Francesca, pero el cuerpo, vean ustedes cómo está modulado con el claroscuro y cómo el paño de pureza, bueno, parece prácticamente una ropa más que interior. Pasemos a otro, Sandro Botticelli. Botticelli tiene esa cosa de la belleza ideal media entre gótica y renacentista. Miren este San Sebastián, tiene una belleza, prácticamente desnudo, inmune al martirio, eso ya lo sabemos. Una actitud casi de distanciamiento, a mí me parece una actitud de top model, ¿no? Una mirada serena. Por supuesto, bueno, Botticelli, más católico que los católicos, puso un perizoma, ¿no? Perizoma es paño de pureza. Y vemos lo que ya hemos dicho, primer plano para este Sebastián de cuerpo entero. Si bien Botticelli pone ahí un hermoso paisaje de fondo y uno puede intuir que se están yendo y atrás quienes lo torturaron, no son los importantes. Tenemos que aprovechar y mostrar a este Sebastián esbelto,
torneado, sensual. Igual les voy a decir algo, si después en sus casas miran en detenimiento esta obra, el paisaje de fondo es magnífico, el nivel de detalle que tiene. Y Andrea Mantegna, que pintó por lo menos 3 San Sebastián, yo traje acá 2, uno que está en el Museo de Viena y el otro que está en el Museo del Louvre, como para que tengamos una idea. Pero ya el nivel también de sensualidad que aplica Mantegna a este Sebastián es muy atractivo. Él refuerza el sentido del castigo romano, ven ustedes que quita el árbol y lo pone en una arquitectura antigua. Nuevamente de fondo se van yendo, ¿no?, los torturadores. Y Sebastián está ahí solo con su pensamiento mirando a Dios. Acá está un poquito más sufrido, pero aparece ese cuerpo prácticamente en ese. De hecho, trabaja muy interesante Mantegna la proyección lumínica del cuadro, porque aparece directamente sobre San Sebastián, sobre el pecho de San Sebastián, ¿no? Entonces concentra todo el eje temático allí y, por supuesto, con el sombreado da volumen y tangibilidad a la figura de Sebastián. Las cuestiones acerca del comitente de esta obra, la de Viena, son bastante reñidas porque se cree que lo encargó el podestá, es decir, el gobernante de Padua, luego de la recuperación de una peste. Si fuera justamente este comitente, se explicaría bastante la complejidad iconográfica que ustedes habrán visto que tiene este Sebastián, porque bueno, era un humanista, ¿no? Y de hecho, solo un detalle para que vean lo que hay para disfrutar en este cuadro, no podemos meternos hoy a full con él. Vean este jinete, ¿no?, que aparece de fondo entre las nubes. Supuestamente estaría haciendo referencia a 2 cosas, por un lado, ¿no?, al jinete de la revelación, que tenía un poco su inspiración en el dios grecorromano, en Saturno, ¿no?, en los tiempos antiguos. Saturno identificado con el tiempo, que pasa y que deja todo destrozado. Y luego rápidamente pasamos a este otro Sebastián que está en el Louvre, que tiene una idea compositiva muy similar. La diferencia es que en primer plano vemos a los torturadores, ¿no?, feo, siempre la fealdad asociada a la maldad. Y este Sebastián ya tiene un cuerpo bastante más desarrollado, porque aquí se lo empieza a representar como un atleta de Dios. Aún así, Mantegna se corre quizás un poco más de la idea del soldado, un poco más aún. Nos parece esto, un joven atlético, casi adolescente diría. Vean ustedes la desnudez, el rostro liso, agraciado, el cabello abundante. Parece más un Adonis. Claro, Mantegna ya había entrado en la competición al igual que el resto y había que buscar un cuerpo torneado escultórico. Entonces, la inspiración de las estatuas de los atletas griegos. ¿Y quién otro andaba por ahí haciendo de las suyas, entrando en la competición? Pietro Perugino. Perugino es uno de los artistas que más reutilizó siempre sus tipos figurativos, sus propias invenciones. Este cuadro es súper interesante y atractivo. Vean el marco también grecorromano. Sebastián en el centro de la atención. Atrás un paisaje muy delicado. La expresión de San Sebastián es como mirando al cielo, onda, che, esto ya pasó, ¿no? Ya cumplí mi etapa. Una delicadeza casi empalagosa, definen algunos a Perugino. Y la verdad, el paño de pureza. ¿Hago zoom? Porque si hago zoom se va a caer. Vamos con otro. Este está en colección privada, pero también es magnífico. Bernardino Luini. Un Sebastián ya casi adolescente, ¿no? Ya hasta incluso ha perdido musculatura, parece más bien andrógino. Ya las flechas nos molestan, ¿no? Ponemos un par de flechas medias transparentes como para que podamos apreciar la perfección del cuerpo. Ni siquiera parece que está torturado. Vean ustedes que, bueno, sí está la soga con la que estaría atado al árbol de atrás, pero se nota que el foco no está allí. Y uno de los favoritos que vamos a ver hoy también es esta, en realidad es una Madonna in Maestà, ¿no?, con 10 santos, de Rosso Fiorentino. Ya estamos, ¿no?, manierismo pleno. ¿Con qué sostiene San Sebastián el paño de pureza? Lo dejo ahí. Vamos a ir Sodoma, hemos hablado de él en otra oportunidad cuando hablamos de Cupido, Giovanni Antonio Bassi. Esto es parte de un estandarte, con lo cual está pintado de los 2 lados, que fue encargada por supuesto, el gremio o la compañía de San Sebastián, que era una compañía que asistía a los enfermos. Ya Sebastián acá plenamente, ¿no?, ideal de belleza, fuerte, juvenil, victoriosa, incluso, ¿no?, ante crueles tormentos. Y era muy apto porque, bueno, él, Sebastián, superó los tormentos, tal así como la dignidad que tenían que tener los enfermos para superar enfermedades desconocidas y crueles, fatales incluso. Sodoma sitúa al protagonista en primer plano. Miren ustedes, ¿no?, pintándolo con una luz brillantes, con delicadas sombras, ¿no? El claroscuro es muy atractivo, un paisaje
de fondo donde se pueden ver ruinas, uno podría intuir Roma, donde sucedió la historia de Sebastián, un poco influido por Rafael, ¿no?, en esta obra. Y bueno, nuevamente esta idea de las leyendas hagiográficas que hablaban del atleta de Cristo, el atleta Christi. ¿Por qué era importante que estas cofradías, por ejemplo, llevaran un San Sebastián? Bueno, porque era la manera de demostrar de que, a ver, Dios te deja sufrir pero nunca te abandona. De hecho, se reforzaba esta idea del ángel, ¿no?, que le alcanza la palma o la corona. Por eso es algo que también se suma fuertemente en la iconografía de este momento, en donde no solo está la entereza del santo, en todo sentido, ¿no?, sino, quiero decir, en todos los santos, sino también en donde hay una aparición divina, una luz, un ángel, una paloma, algo que nos hable de la presencia de Dios. Es decir, no es solo el santo con su elemento del martirio, sino eso que me habla de por qué valió la pena. Pero sigamos, pleno manierismo. Veamos este cuerpo de Saccia de Bassano, en 1526. Está en el convento de San Francisco al día de hoy, ¿eh? El paño de pureza transparente y el angelito desnudo. No deja mucho la imaginación, es más que explícito. Vean ustedes, tiene 2 o 3 flechas como para que entendamos que es San Sebastián. Es muy lindo el juego, ¿no? Como pisa hacia adelante, como saliéndose del marco. Y no me puedo ir del manierismo sin traer a mi adorado Bronzino, que hace esto, medio cuerpo, absolutamente para la foto. ¿Qué tiene este señor de San Sebastián? Bueno, tiene una flecha clavada al costado y una en la mano. El resto, puro músculo, acaba de salir del gimnasio y le están tomando una foto casual cuando terminó de ducharse. Con el tema del Concilio de Trento, y sobre todo durante el Barroco, se trata de ejercer un poco más el control, porque ya estos manieristas venían desequilibradísimos. Al menos para lo esperable, en la representación de imágenes que tenían que inspirar la devoción, no otro tipo de inspiración. Ya sabemos que Trento, que se termina traduciendo más fuertemente en el Barroco, tiene una apuesta emocional, una apuesta de conmover al fiel, con lo cual había que intensificar el martirio y demostrar que eran experiencias religiosas. En ese sentido, el arte religioso de este momento no solo tenía que hacerse eco de esto, sino que además, ¿no?, tenía que competir contra la Reforma protestante. Estamos en el momento de la contrarreforma. ¿Por qué aclaro esto? Porque es el momento en donde más se representa a los santos y a la Virgen María. Recuerden ustedes que el protestantismo dice, María es una mujer, punto. Los santos eran seres humanos, punto, no tienen nada de divino. Y la Iglesia Católica ve en ellos intercesores, protectores, y a María como la Madre de Dios, ¿no? Con lo cual es un momento en el que abundan los encargos de este tipo de representaciones. El mártir, el santo, es el nuevo héroe, es el que tenemos que tener presente para defender a la Iglesia frente a los protestantes, así como los santos y los mártires lo hicieron frente a los otros paganos que los precedieron. Entonces, se busca un lenguaje más simplificado, se busca conmover y se busca todo lo que implicó el barroco en algún punto, ¿no? Cierto naturalismo para que las personas se sintieran cercanas a la imagen que estaban viendo. Piensen en Caravaggio, por supuesto. Y entonces, por ejemplo, Giovanni Baglione con este San Sebastián y Santa Irene. Noten ustedes que va a empezar a aparecer en el barroco la figura de Santa Irene, ¿no? Esta santa mujer que lo encuentra y lo protege. Sebastián ya es un jovencito romano, que ahí le están sacando una flecha que le duele un poco, tiene las uñas un poquito medias sucias, vemos como el claroscuro, cierta tendencia al tenebrismo, al naturalismo caravallesco, aparece acá muy claramente. Piensen que esta obra es de 1613. Y el contraste, ¿no? Ese cierto dolor, pero la expresión digna y la mirada tan dulce y las manos tan delicadas de Santa Irene que lo cuidan. Y ya saben que los artistas siempre le encuentran la vuelta a todo, ¿no? Entonces, esta economía de recursos le sirvió, por ejemplo, a Marco Antonio Bassetti para hacer este estudio para San Sebastián y luego vamos a ver el San Sebastián. Bueno, acá hay diferencia respecto de la datación de las obras. Yo creo que es la más cercana a 1620 por la obra que vamos a ver a continuación. Es un desnudo masculino. ¿Por qué sabemos que es Sebastián? Porque aparecen al costado ahí unas flechas pintadas. Casi como una ocurrencia tardía para que no lo cite la Inquisición, les diría. Nuevamente vemos acá, ¿no?, la influencia del caravallismo, esa luz tan enfocada, tan potente, el claroscuro dramático, una luz blanca, antojadiza,
que marca la musculatura de este joven San Sebastián, recostado, mientras espera que le llegue lo que le tiene que llegar, el martirio. Va. Y justamente pasamos a ver ahora del mismo artista, este San Sebastián, asistido por Santa Irene, por eso digo que es más circa 1620 para mí, en donde, bueno, Santa Irene ya es una matrona romana, ya no hay tanta dulzura, sino más bien realismo, cercanía con el pueblo. Y San Sebastián, si bien no podemos ver muy bien la expresión de su rostro y demás, bueno, tiene una postura, una contorsión tan sensual, tan barroca, ¿no? Esa diagonal potente, y bueno, tiene una flecha en la pierna. El resto del cuerpo se lo ve intacto, musculoso, atractivo, con un pequeño paño de pureza ahí que tapa su sexualidad. Estas obras, incluso al parecerse muy poco a lo que veníamos viendo de San Sebastián, un poco en el barroco se entienden o se justifican, porque bueno, se hace también mucho énfasis en el éxtasis, ¿no? En ese momento de comunión. Entonces Sebastián está tirado, pero está mirando para arriba, bueno, es como que está en éxtasis, está en comunión con Dios. Piensen que es el momento también de Bernini, ¿no? Piensen en la Beata, en el éxtasis de Santa Teresa. Es como que el éxtasis marca la dignidad de la santidad. Entonces, acostado, parado, como sea, siempre la mirada hacia arriba, siempre ausente de la tortura, siempre en conexión con Dios. Y siempre San Sebastián brindando su cuerpo para este tipo de representaciones como la de Procaccini, ¿no? Datada entre 1610 y 1620. O sea, nivel santidad de la sensualidad aquí, ¿no? Miren el gesto, el cuerpo, el movimiento del cuerpo, ese paño de pureza nuevamente que se sostiene por gracia divina. Y Santa Irene que, bueno, lo está ayudando a desatarse, pero la cercanía de los cuerpos, la cercanía de las caras, suena que la temática era un poco una excusa, ¿no? Y será Guido Reni durante el barroco quien le dé un toque tan especial a sus San Sebastianes. Yo creo que traje 2 acá nada más. Este que está en el Museo di Strada Nuova. Ya acá Sebastián es un ícono homoerótico. Ahora vamos a hablar un poco también de que es algo que se discutía en el momento, a partir, por ejemplo, de estas obras de Guido Reni. No tanto por ser un emblema de la belleza masculina, sino por ser joven, lindo, tonificado, con una mirada dulce, con una aceptación del dolor que va más allá de lo que le pase. Es como un tipo masculino con una pasividad femenina, como se entendía en ese momento. Guido Reni acá pone una exacerbación de todo eso, ¿no? Y una postura tan sensual del santo. Miren cómo de fondo se van los torturadores, ya no importan, esto es un acercamiento full a la expresión y al cuerpo, al torso de este muchacho. Y este que está en Londres, pero hay otros tantos, de hecho en el Museo del Prado hay uno también muy similar. Bueno, de nuevo, los inicios del martirio, él se encomienda a Dios, mira hacia arriba, un contraste lumínico potente, casi el paisaje de fondo se va diluyendo, cada vez vemos menos el atrás, destaca la piel, las carnaciones de este muchacho. Una musculatura, ¿no? Casi del torso del Belvedere, ¿no? Parece de mármol, las pieles de Guido Reni son así. No hay dolor en las heridas, bueno, casi no hay flechas, hay una, por lo menos bien visible. Y noten ustedes como este paño de pureza está más caído que otra cosa, ¿no? Es como que está ahí al borde. De hecho, el Museo del Prado, que son las 2 imágenes que les voy a mostrar ahora, hizo una restauración porque alguien le había hecho un paño de pureza mucho más grande a la versión que tenían ellos. Y bueno, miren cómo era el original, muy parecida a lo que vimos antes. Es decir, claro, no dejaba de ser inquietante para algunos ojos. Cuando digo que acá ya se perfila claramente un debate de este Sebastián como imagen homoerótica, es porque, bueno, la sexualidad de Guido Reni fue muy discutida. Bueno, ya saben, esto es bastante común en determinados ámbitos e incluso decían que, bueno, él tenía una obsesión por pintar San Sebastianes justamente a causa de esto, a causa de un deseo homoerótico. Idea que siempre recaía en general con todos aquellos que, bueno, fueron solteros toda su vida. Pero sigamos con San Sebastián. ¿Qué pasa a partir del siglo XIX? Y a partir de imágenes, por ejemplo, como estas de Guido Reni. Será, entre otros, Oscar Wilde quien diga, no, este muchacho es nuestro patrón. San Sebastián se establece a partir del siglo XIX como patrón extraoficial de los homosexuales. Sabemos que el siglo XIX, con esa mentalidad un tanto decadentista, extraña, una cierta búsqueda andrógina, que de hecho
Voy a citar a Oscar Wilde cuando habla de las obras del San Sebastián de Guido Reni. La visión de San Sebastián de Guido vino delante de mis ojos cuando lo vi en Génova. Un hermoso chico moreno, con el pelo crujiente y los labios rojos, levantando los ojos con divina mirada apasionada hacia la belleza eterna de los cielos de apertura. Wilde, un gran provocador, además de sus manifestaciones abiertamente disfrutables sobre su sexualidad, que terminó en la cárcel, entendió que era San Sebastián el que los podía proteger. Y esto se reforzó mucho más en el plano plástico, con obras como las de Gustave Moreau, Odilon Redon, hola, ¿qué tal? Aparecieron los simbolistas de nuevo. Tanto Wilde como Proust, como también Mishima, relatan sus obras, escriben, son escritores, ¿no? Relatan en sus obras su vida, su sexualidad, como una suerte de padecimiento, de sufrimiento, como una vida de martirio. Con lo cual, para ellos era muy entendible identificarse con San Sebastián. De hecho, hay un ensayo, un estudio de Richard Kaye que se llama Losing His Religion, en donde él ubica el siglo XIX como el momento en el que se asienta San Sebastián como una figura homosexual. Los hombres gay vieron inmediatamente en Sebastián un anuncio conmovedor del deseo homosexual. De hecho, un ideal homoerótico y un retrato prototípico de un hombre en el armario torturado. Mishima, por ejemplo, hará esta foto de él mismo actuando como San Sebastián para identificarse con todo eso que les representaba este mártir y el martirio que él mismo vivió. De hecho, esta es una pintura que él mismo cuenta que está inspirada en la obra de Guido Reni. Esta idea se va a continuar desarrollando y en los años 80 San Sebastián adquiere un rol mucho más protagónico, porque no solo ya venía siendo este patrón de los homosexuales, sino que en este momento además se lo necesitaba para que ejerciera su protección contra la peste. Y estamos hablando del SIDA, que en su primer momento se lo llamó la peste rosa. Tony De Carlo, por ejemplo, como artista gay, hará obras que recuperen este San Sebastián como patrono y protector contra esta peste que se extendía por todo el mundo. Y de hecho será De Carlo, ¿no?, el que haga una serie de obras, casi 40 imágenes relacionadas con el VIH en una campaña en donde recupere a San Sebastián. Es toda una serie sobre San Sebastián. O por ejemplo, ya más avanzados tenemos esta obra de Rick Herold, que es un artista gay que vive en California. A lo largo de mis años como pintor siempre he estado interesado en la idea de que el espíritu y la carne son uno. Comencé por las influencias del arte tántrico y luego usé mi formación católico-romana, ¿no?, para recuperar un poco esta imagen de San Sebastián. Y en relación al HIV y también extendido a la comunidad LGTBI, en su momento ya Sabrina Zarco también, ¿no?, crea esta obra, Flechas de su deseo, en el año 2020. Y no deja su imagen, su simbología, de aparecer constantemente. Por ejemplo, este autorretrato como San Sebastián también, de Christopher Olweig, un artista de Nueva Zelanda, también abiertamente gay. Entonces, para aproximarnos hacia el cierre, porque creo que hicimos un buen barrido de imágenes, que como les dije, hay muchísimas obras que podríamos haber traído. ¿Qué es lo que interesa de todo esto? Que a veces la conformidad del comportamiento de algunos personajes históricos, en este caso los santos, que hacen a la creencia católica cristiana, se dotan de una determinada iconografía que puede tener distintas derivas y que puede tener distintas apropiaciones. La iconografía se va revistiendo de nuevos significados o se van recuperando sus significados, y a lo largo de 2000 años de historia de arte cristiano nunca puede ser igual, y no ha sido claramente la misma. En el fondo de todo esto, lo que tiene que haber es un mensaje de tolerancia. Hasta aquí entonces la entrada del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Fue, desde mi punto de vista, para mí un lindo trabajo. Y no es solamente esto, porque también hay otras temáticas que vamos a abordar, si les parece bien, en la iconografía del arte cristiano, que no necesariamente tiene que ver con orientaciones sexuales, sino que, pusieron en juego o en jaque parte de las propias creencias. Conflictivísima. Si les gustó esta entrada, ya saben, me acompañan con un like. Si es la primera vez que pasan por aquí, los invito a suscribirse al canal. Tenemos
más de 3 años de material. Tienen mis contactos de redes. No se olviden que todo lo que les comento acá, además, está contenido en la descripción del video, es decir, mis contactos, la página web, alguna información a veces de las obras o links de videos a los que referencié también. Me callo, no hablo más, entonces nos vemos la próxima semana. Adiós.